cosas muy interesantes que ahorita desde los cuenta el profesor Ricardo. Yo les quiero compartir este cuento, no sé si alguien lo conoce, 7 ratones ciegos. ¿Alguien lo conoce? Nadie. A mí me suena por ahí, pero tengo que, cuando lo termine, le digo si era ese. Si era ese. 7 ratones ciegos. Un día, 7 ratones ciegos encontraron un algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. ¿Qué será ese algo muy raro? ¿Qué se habrán encontrado? A ver, hipótesis. Un queso. ¿Qué más? Eso será algo muy raro. Un gato. Encontraron un mouse. Un mouse. Pensaron que era ratón, era un mouse. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. ¿Qué es? Ahí se va dando por La patita de ¡es un pilar! Dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. ¡Es una culebra! Dijo. No, dijo Ratón Amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado, dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo, es solo una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado. Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro, trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo. Firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es... ¿Qué es? Si es el mouse, si es el queso, es el gato, un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron en algo muy raro de arriba abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. ¿Y por qué creen que les...? Bueno, sí, ese era el cuento que creías. Sí, fue el teatro que lo hicieron divino. ¿Y por qué creen que les compartimos hoy este cuento? ¿Alguien imagina? Yo supongo que Parte aquí cierto. no puede. ¿Cómo, profe? Que estamos hablando de las partes en todo, o sea, vamos a unificar criterios para entre todos formar un todo. Algo así pues similar. ¿Quién más piensa eso u otra cosa? Profe. Que cuando uno maneja, pues, cuando se manejan, digamos, fragmentos de lo real, entonces es una visión un poco sesgada. Poder leer el mundo real y llevar los ángulos, me da una perspectiva más cercana a los hechos. Pues cuando existe una amplia participación, en nuestro caso del PEI, cada actor tiene una visión esperada, pero que vemos que ninguno estaba errado. Entonces,
tiene que ver un poco, sí, con el trabajo dentro de las instituciones educativas. Creo que ustedes tienen que ser muy enfáticos en que todos los estamentos participen. Es muy importante la visión de los papás, de los estudiantes, de absolutamente toda la comunidad. Pero también queremos invitarlos a un trabajo en equipo. Esta última parte, que estamos todos ya trabajando con el acompañamiento de los elementos priorizados, es muy importante el trabajo de todos nosotros. Hoy les vamos a hablar un poquito de eso, porque hay unos que tienen fortaleza en unas cosas, otros que las tienen en otras, alguien que ya trabajó en el elemento y le fue muy bien, o de pronto no. Entonces creo que es también la invitación a que seamos pues como pues muy unidos en esta última fase, que tenemos un tiempo pues muy corto, pero que entonces debemos también apoyarnos el unos en los otros, no solo de la parte de coordinación, sino ustedes que están en campo, que están viviendo las experiencias, y hoy les vamos a hablar de una herramienta para eso, para el trabajo en equipo. Entonces es como la invitación a las dos cosas, a que sigan invitando a las instituciones a la participación de todos los estamentos, pero también que como equipo de trabajo seamos también pues muy unidos. Claro, se los podemos enviar. También compartirlo con ellos. Sí, se los podemos enviar. Gracias. Buenos días. Marcelo, muchas gracias. Yo creo muy pertinente la actividad para los temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Lo que vamos a hablar hoy surge precisamente de la primera parte del trabajo, que fue el diagnóstico participativo y los elementos en común que han surgido en las instituciones educativas, que además de ser elementos que fueron priorizados, digamos, por la mayoría de instituciones, además son elementos que a nivel de la vida institucional y del trabajo de la institución educativa son elementos muy críticos, como lo que tiene que ver el modelo pedagógico, el gobierno escolar, el sistema institucional de evaluación, porque son temas que finalmente tocan con lo que hace la institución educativa. Entonces, en ese sentido, es necesario que desde este tipo de trabajo llevemos un lenguaje unificado, teniendo en cuenta las particularidades de la institución educativa, pero un lenguaje unificado desde este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que esperamos del trabajo? ¿Qué es lo que esperamos? Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo pedagógico, que ha sido uno de los temas recurrentes en este trabajo. ¿Qué es eso, un modelo pedagógico? ¿Y cuál es la importancia que tiene? Nos va a acompañar el rector Rubén Darío Uribe, de la Antonio Verga Santo Domingo. Nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el trabajo con el gobierno escolar. Y Natalia nos va a acompañar en lo que tiene que ver con la estrategia virtual. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, el tema que me corresponde a mí hoy es el modelo pedagógico. El objetivo es que nos pongamos de acuerdo en qué es eso, en una definición sobre qué es el modelo pedagógico, y también cómo se articula el modelo pedagógico, cómo es que se vive y se ve en una institución educativa, ¿cierto?
Entonces, lo primero pues es la definición, que es un modelo pedagógico, y tiene dos, por decirlo, dos componentes, modelo y pedagógico. Entonces, ¿qué les pregunto a ustedes? ¿Qué es un modelo? ¿O qué entendemos por lo que es un modelo? ¿Algo ideal a seguir? Algo ideal a seguir, ¿qué más? Un modelo es una construcción que representa otra cosa, otro elemento, pero que tiene los elementos esenciales que lo caracterizan. Muy bien. Algo que representa algo y tiene sus elementos. Pero esenciales, los esenciales. Nancy. Algo que se convierte en un referente que modela a lo que complete. Muy bien. Son constructos mentales de una manera. Constructos mentales, muy bien. Entonces, digamos que podemos empezar por la definición del diccionario, que es un modelo. Según la Real Academia Española, un modelo es esto. ¿Quién pidió pollo? Es una persona de buena figura que en las tiendas de moda se pone los vestidos traes para que los gente lo... Era un chiste. Era un chiste. No tienen sentido del humor. Pero era. Bueno, Fue por la foto, con otro modelo hubiera Es que le pusiste un modelo que nada que ver. Pues sí, yo. bueno, entonces hablando de modelos, es una representación, digamos que el término modelo es un término muy utilizado en la ciencia y en la investigación científica, porque es la representación generalmente de una realidad a través de fórmulas matemáticas o de estructuras mentales. Entonces, ¿qué entendemos por modelo? Es una representación mental de un sistema o de una realidad completa. ¿Cierto? Y se construyen, los modelos se construyen para facilitar la comprensión. ¿Se puede leer un concepto que tengo aquí sobre modelo? Sí, claro. Según el profesor Armaté, el origen del término modelo se remonta a la antigüedad. Pudo ser utilizado por escultores, artesanos y arquitectos, como lo configura la etimología de la palabra. El término latino modelo destinaba en el origen la medida arbitraria que sirve para establecer las relaciones de proporción entre las partes de una obra arquitectónica. Un modelo se construye primero con ideas y después puede completarse como una fórmula matemática, un mapa, un plano, una maqueta o un experimento. Su significado ha sido discutido por científicos, psicólogos, educadores, lingüistas y filósofos de la ciencia. El concepto de modelo se asemeja a una especie de esquema interpretativo que selecciona datos de la realidad. Puede ser de orden figurativo o simbólico. Dicha realidad está construida por objetos, acontecimientos, procesos o sistemas. Se trata de una construcción humana utilizada para conocer, indagar y significar. Son objetos en perpetua evolución y poseen una historicidad que debe mucho en el último siglo a algunas innovaciones fundamentales que han transformado sus formas, sus significados y sus usos. Los modelos siempre implican simplificación y aproximación hipotéticas por los que dan validez a los paradigmas que se creen. O sea, un modelo tiene que ver mucho con los paradigmas. Exacto. Y como lo ves en tu definición, eso es algo que nos ayuda a comprender una realidad que es mucho más grande, más compleja. Existen modelos icónicos, analógicos, teóricos, conceptuales, entonces a veces nos enredamos mucho con eso. Sí. Entonces digamos que esto es la definición general de modelo. Ahora, cuando hablamos qué es un modelo pedagógico, ¿cierto? Digamos que cuando uno revisa y estaba leyendo los PDIs, entonces ahí la conclusión del que se habla de enfoque, se habla de teoría, se habla de modelos, como que todo se confunde en el mismo sitio. Pero digamos que una definición más operacional del término es un constructo. ¿Qué es un constructo? Es
una construcción generalmente teórica de relaciones de tipo teórico que sirven de marco para la enseñanza, ¿cierto? Y algo muy importante, se deriva de una teoría del aprendizaje. Otros autores dicen que es un conjunto de principios teóricos, que son los que explican, los que guían la construcción y la implementación del currículo y se materializan en las prácticas pedagógicas y en las interacciones entre el maestro, el estudiante y el objeto de conocimiento. Que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es operacionalizar, es decir, traer a la realidad esos principios, esos conceptos teóricos para facilitar su implementación. Entonces, algo bien importante en la definición de modelo es que se deriva de una teoría del aprendizaje. En realidad, las teorías del aprendizaje, las grandes teorías del aprendizaje son muy pocas. Son 5, podemos clasificarlas en 5 grandes grupos, ¿cierto? El conductismo, en el que define el aprendizaje como un cambio de comportamiento, pero que se deriva o sucede a partir o como causado por estímulos externos, ¿cierto? Causa y efecto. A un estímulo hay una respuesta. Ese es el principio del conductismo. El cognitivismo. Entonces, el cognitivismo, a diferencia del conductismo, dice que el aprendizaje no es el resultado de un estímulo externo, sino de una motivación interna. Pero hay algo, digamos que también es uno de los principios del constructivismo, pero la diferencia entre cognitivismo y constructivismo es que el cognitivismo ve el conocimiento y el aprendizaje como algo que se transmite. Es decir, que una persona con más experiencia transmite a una persona que tiene más experiencia. Uno de los, por lo menos, conceptos más comunes que uno ve en los PI es el constructivismo. Tenemos un modelo pedagógico constructivista, o que este modelo pedagógico se basa en el constructivismo. Entonces, el constructivismo lo que nos dice es que el aprendizaje es el producto de, se define como la autorregulación, y tiene que ver con procesos mentales. En los postulados el conocimiento no se transmite, simplemente el maestro es un facilitador de ese proceso que lleva el aprendizaje, pero que en gran medida el aprendizaje depende del individuo. ¿Ya? Entonces, estas tres teorías del aprendizaje relacionan el conocimiento como algo que es interno, que tiene que ver con procesos de pensamiento. Otros modelos más recientes, otras teorías más recientes de aprendizaje son el experiencialismo y la teoría del aprendizaje social y contextual. Es decir, el aprendizaje es el resultado de la experiencia. Nosotros aprendemos de la experiencia. Y el social y contextual, además de la experiencia, dice que el aprendizaje se construye en comunidad. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, lo que se habla mucho hoy en día, que son las comunidades de aprendizaje.
Es decir, yo aprendo en una comunidad, como parte de un grupo. El aprendizaje no es individual. Entonces, digamos que esas son las grandes corrientes o teorías del aprendizaje. Y un modelo pedagógico, lo que hace o lo que busca el propósito es eso, es operacionalizar, traer a la práctica, a la realidad, las definiciones y los principios de las teorías. Digamos que hoy día, en términos de conductismo y cognitivismo, pues sería muy raro encontrar un paper, no creo que sea muy bienvenido. Pero de manera manifiesta. De manera explícita, pero vamos a hablar de eso de lo explícito. Entonces, para resumir esta parte, los modelos pedagógicos apuntan a representar una teoría del aprendizaje. Entonces la pregunta es ahora, bueno, entonces ¿cómo se construye un modelo pedagógico? Decíamos, se basa en una teoría del aprendizaje y tiene dos elementos principales, algo que se llama la arquitectura pedagógica y el otro es la estrategia de aplicación de esa arquitectura pedagógica. ¿Qué es la arquitectura pedagógica? Son los elementos que constituyen ese modelo, que tiene que ver con elementos organizativos, es decir, con las expectativas, los objetivos, lo que se espera que los conocimientos, habilidades, competencias que se espera que una persona desarrolle. Los contenidos, y en esto es bueno aclararlo cuando hablamos de contenido, digamos, el enfoque que se le da al currículo en Colombia es un enfoque por competencias. Entonces, los contenidos se entienden en este caso como eso, no solo los conocimientos, sino las habilidades y las competencias que debe desarrollar un estudiante, no solo los temas y los contenidos específicos, sino de pronto como se ve en la malla curricular, en expedición currículum, los estándares, es ¿qué sabe? ¿Qué sabe hacer? ¿Y cómo es? ¿Cierto? Y la estrategia de aplicación en el modelo es que, o se entiende, es como finalmente el profesor o el docente aplica e implementa esto en el aula de clase. Me deben informes del rectángulo, el último que dice. Entonces tenemos organización, tiene que ver con los objetivos y expectativas, el contenido, con los conocimientos, habilidades, competencias que se quiere desarrollar, la metodología, son las actividades, los procedimientos, las técnicas que se utilizan para lograr esos objetivos, y finalmente la tecnología, y hoy día tenemos que hablar de tecnología, es cuáles son esas herramientas tecnológicas que también sirven y ayudan a alcanzar esos objetivos. La tecnología puede ser desde la computadora, desde un tablero, etc. Los objetos visuales están relacionados a la capacidad. Preguntas. Una pregunta dentro del modelo y dentro de ese gráfico del modelo. Entonces, es una pregunta interesante. ¿Qué es un enfoque? Es como una intención que focaliza esos objetivos en mirar. Como el orientador del modelo que se va a adoptar. Yo lo comprendo es que te responde las preguntas
qué se quiere enseñar, para qué se enseña, cuáles son los sujetos, cuál es la intención, como dice la compañera, de los contenidos, ¿cierto? Vamos a analizar. Bueno, digamos, personalmente yo tengo dificultades con la palabra y con el concepto del enfoque pedagógico, ¿cierto? Porque, digamos, no me puedo definir, no he podido encontrar definiciones de qué es un enfoque pedagógico, ¿cierto? Entonces yo prefiero verlo desde las teorías del aprendizaje, ¿cierto? Como los principios y los supuestos que guían el modelo y el proyecto pedagógico, ¿cierto? Que se materializa a través de un modelo. Entonces yo lo que veo es que a veces la palabra enfoque se utiliza como sinónimo de modelo o se utiliza como sinónimo de teoría del aprendizaje, ¿cierto? Yo no lo entiendo como sinónimo, pero es verdad, hay mucha dificultad con esa palabra. Yo lo entiendo es que cuando no es posible todavía construir el modelo, yo puedo mirar o a través de una lupa o a través de un zoom lo que hago a través de una teoría del aprendizaje, ahí simplemente estoy enfocando lo que hago y mirando sin hacer todo ese constructo. Entonces, lo que tú estás diciendo implica o implicaría que debemos tener claro y hacer explícito cuál es ese ente la teoría, o cuál es esa teoría con la cual o sobre la cual nos sin necesidad de llegar a construir el modelo y todo eso. Pero entonces, la idea del modelo pedagógico, y de eso vamos a hablar vamos a hacer un ejercicio práctico, pues la idea no es estar aquí una hora hablando, pero la idea de la construcción del modelo pedagógico y la construcción del modelo pedagógico por la comunidad educativa es que sea explícito. Es que sea explícito. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario que eso sea así. Ángela, ¿puedes decir? Sí, que ahí no podría ser mirado el enfoque como el de competencias, o sea, obligatoriamente todos los programas curriculares tienen que estar orientados desde ahí. Es una forma particular de entender la práctica educativa. Sí, yo diría que el enfoque puede ser por competencias, pero me queda otra pregunta adicional a las que ya se han hecho, y es que nosotros tenemos que hablar de estrategia. Estamos hablando por la estrategia pedagógica. Entonces, ahí cómo vamos. Y ya vamos a hablar de eso. Ahí voy. Porque yo tuve el placer de que me pusieran a investigar algo sobre el modelo pedagógico y modelo educativo. El modelo educativo es más abarcado, tiene que ver más con el contexto de ciudadanía, pues con una cosa más global. El modelo pedagógico es mucho más dentro de la información y lo que plantea el profesor. Pero sí me parece que es muy importante aclarar estos conceptos porque es una de las cosas que más lo enredan a uno cuando uno está en campo. Dice, entre los conceptos más frecuentes utilizados por educadores, investigadores y pedagogos a nivel mundial no existe una clara diferencia entre paradigma, enfoque, modelo, corriente, tendencias pedagógicas. En lo concerniente al campo educativo, con reiteración oímos términos como corrientes pedagógicas, modelos pedagógicos, enfoques curriculares, tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. En psicología suele hablarse de corrientes, los epistemólogos de enfoque y paradigmas, los sociólogos e historiadores de tendencias y los pedagogos de modelos. Para dar mayor claridad al concepto, trataremos de nombrar algunas definiciones que nos permitan acercarnos a su definición y función. El concepto de paradigma en un principio fue empleado a nivel gramatical, se usa para expresar el conjunto de unidades. Bueno, cada elemento tiene un porqué y son cercanos pero no son iguales. Los paradigmas delimitan nuestro horizonte de conocimientos, son sistemas de ideas o creencias, son la teoría en sí. El paradigma es una teoría. El enfoque hace referencia a la acción de enfocar, lo que decía la profesora ya. Es una perspectiva de pensamiento o de teorías que se acoge, pretendiendo capturar con claridad el objeto de estudio, conducir la atención hacia un tema desde el punto de vista de desarrollarlo. El concepto incluye la manera de plantear las determinadas tendencias, líneas de investigación y formas. Yo pienso que es mejor como definirles más el concepto y entregárselos para que complementen eso, porque sí creo que es muy enredado a veces cuando uno vaya y dice qué es enfoque, qué sistema, y uno pienso que sí hay que tener herramientas para aclarar. Sí, y a veces se confunden. Perdón, es que yo lo veo como un término como que fuera evolucionando.
evolucionando hasta llegar al paradigma que sería el total. O sea, una tendencia puede llegar, un enfoque a una tendencia, una corriente, a una teoría, ya cuando se habla de un cambio paradigmático. O sea, como que se necesitara para poder llegar a hablar de un paradigma, se necesita todos esos movimientos internos a partir de, para poder llegar a hablar de un paradigma. Digamos que por ahora lo vamos a dejar en modelo, ¿cierto? Sí. Porque digamos en asuntos de paradigmas y eso realmente son más complejos y bueno, entonces vamos a dejarlo por ahora en lo que es un modelo, ¿cierto? Y entonces te decías, bueno, entonces ¿cómo sería la estrategia? ¿Cierto? Entonces la estrategia, en lo que llamamos la arquitectura pedagógica, se desarrolla a través de 3 preguntas. Esencialmente, primero, ¿qué es lo que esperamos que los estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que esperamos que los estudiantes aprendan? Segundo, ¿cómo hacemos para facilitarles o estimularles ese aprendizaje? Es decir, esto tiene que ver con las técnicas, con los procedimientos, las actividades, los métodos, etc. Y la otra, es que no sé cómo quitar eso de ahí, pero aquí dice, ¿cómo sabemos si lo están consiguiendo? Que está... Pero es que ya no lo... Es cómo sabemos si lo están logrando o si lo están consiguiendo. Y eso se articula con la evaluación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio breve. Ricardo, ¿me permites una pregunta? Cuéntame. Pero no ser impertinente con la pregunta. Estás diciendo, con todo el sentido, pues que debe estar explícito el modelo pedagógico, ¿cierto? Pero yo me acabo de encontrar en una institución donde, y aquí viene mi pregunta, donde el modelo pedagógico de ellos tiene el nombre algo así como de la institución, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿eso se respeta así? ¿Hay que adherirse a alguno de los modelos existentes? ¿Cuál es la orientación ahí? Digamos, si nos acogemos a la definición de lo que es un modelo, que es la operacionalización de una teoría del aprendizaje, sería bueno discutir con ellos, bueno, ¿cuál es la teoría del aprendizaje? Es decir, ¿cómo creen ustedes que las personas aprenden? ¿Sí? Porque eso es lo que se trata. Entonces, si ellos han desarrollado alguna teoría que puede ser, ¿cierto? Pues por lo menos debería ser explícito, ¿cierto? Y en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver cómo se hace explícita una teoría del aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar con parejas. Estos son ejemplos. Voy a pasar el primer ejemplo de la descripción de un modelo pedagógico de una institución educativa X. ¿Qué cantidad es? Perdón. Aquí hay 20. No, estoy yo. De nosotros en Chile.